Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado, que el amor, ese sentimiento que siempre creí puro y noble, se convertiría en un laberinto de culpa, deseo y traición. Todo comenzó cuando mi hermana, Valeria, presentó a su novio en una reunión familiar. Lo había mencionado varias veces en llamadas telefónicas, pero nunca me había dado detalles demasiado profundos. Cuando por fin lo vi en persona, no pude evitar que algo dentro de mí cambiara para siempre. Hoy en Pecados Gays les contaremos esta historia, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer aún más esta comunidad LGBTQI y activar la campanita para no perderte ningún video. Su nombre era Adrián. Era el tipo de hombre que dejaba una impresión inmediata, sin esforzarse demasiado. Alto, de cabello oscuro y una mirada profunda, con unos ojos grises que parecían atravesar cualquier barrera. No era el tipo de hombre al que yo solía admirar, pero en ese momento, algo en él me atrapó sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Recuerdo el primer instante en que nuestras miradas se cruzaron. Fue mientras me servía una copa de vino, cuando, por pura casualidad, levanté la vista y me encontré con sus ojos. No fue un encuentro fugaz, sino una conexión silenciosa que duró lo suficiente como para que un escalofrío recorriera mi espalda. Me sentí vulnerable, como si en ese segundo de intercambio él pudiera leer todos mis pensamientos. Me aparté rápidamente, diciéndome a mí misma que no debía permitir que esto fuera más allá. Adrián era el novio de mi hermana, y eso debía ser suficiente para que mi mente se mantuviera en su lugar. Pero a medida que pasaban los días, y lo veía con más frecuencia en nuestras reuniones familiares, esa pequeña chispa que había comenzado en aquel primer cruce de miradas se convertía en algo más. Un deseo que, aunque no lo quería, no dejaba de crecer. Al principio, los encuentros con Adrián fueron completamente inocentes. Unas cuantas palabras aquí y allá, pequeñas bromas que solo compartíamos los dos. Al principio me sentí culpable incluso por pensar que me atraía. Me repetía constantemente que mi hermana era mi prioridad, que no debía permitir que algo tan absurdo como el deseo físico destruyera lo que teníamos. Pero, como suele ocurrir en estos casos, el destino tenía otros planes. Una tarde, después de una de nuestras cenas familiares, los tres nos quedamos en el salón charlando como siempre. Valeria, mi hermana, se levantó para ir a la cocina y preparar un café, dejándonos a solas. La conversación se desvió hacia temas triviales, y de alguna manera, las palabras comenzaron a fluir más libremente entre Adrián y yo. La conexión que sentía con él, aunque confusa, me mantenía cautiva. Fue en ese momento cuando, sin previo aviso, él me miró fijamente y me dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Por qué no me hablas como antes? Yo, desconcertada, me quedé en silencio por un momento. ¿A qué te refieres? Pregunté, tratando de controlar mi nerviosismo. No sé, siento que te apartas, como si estuvieras evitando mirarme, como si algo hubiera cambiado entre nosotros, respondió, con una mirada que no supe interpretar, pero que me hizo sentir un calor extraño en el pecho. No pude responder de inmediato. Sentí como mi corazón comenzó a acelerarse, como el aire se volvía espeso. Todo lo que había querido evitar se había vuelto inevitable, y la verdad es que ya no sabía si quería evitarlo. Me inclinó ligeramente hacia mí y, al ver que no me apartaba, me susurró con suavidad. Sé que sientes algo por mí, no te hagas la tonta. En ese momento, sentí que mi mundo se desmoronaba. No tenía sentido negar lo que él acababa de decir. Era cierto. A lo largo de los meses, había luchado con esos sentimientos, pero nunca imaginé que Adrián pudiera notarlos. Hubo un segundo de silencio, solo roto por el sonido de mi respiración acelerada. A lo lejos, escuché a Valeria riendo en la cocina, ajena a lo que estaba ocurriendo en el salón. Adrián dio un paso más cerca, casi como si quisiera confirmar si realmente me atrevería a dar el siguiente paso. Mis manos temblaban, y mi mente se debatía entre la razón y el deseo. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó él, su voz grave y suave al mismo tiempo. No supe qué responder. Mi corazón latía con fuerza, y lo único que podía hacer era observarlo,
esa mirada profunda que me desarmaba. De repente, él dio un paso más, acortando aún más la distancia entre nosotros. Por un segundo, pude ver su respiración entrecortada. Estaba tan cerca que podía sentir su presencia envolviéndome. Entonces, antes de que pudiera detenerme, nuestros labios se encontraron. Al principio fue un beso tímido, casi vacilante, como si ambos estuviéramos probando los límites de lo que podíamos hacer. Pero enseguida se intensificó. Nuestras bocas se buscaron con una urgencia que no había previsto, que no había deseado admitir. El roce de su piel contra la mía me hizo perder todo sentido de la razón. Nos separó el sonido de la puerta abriéndose. Valeria había regresado, y nuestra complicidad se rompió en ese instante. Rápidamente me aparté de Adrián, como si hubiera tocado fuego. ¿Todo bien?, preguntó Valeria, entrando en el salón con una sonrisa confiada, sin sospechar lo que acababa de ocurrir entre nosotros. Ni Adrián ni yo dijimos una palabra. El silencio era tan denso que ni él ni yo nos atrevíamos a mirarnos. Yo sentía que el corazón me latía en la garganta y el aire se volvió pesado, asfixiante. Lo que había comenzado como una chispa de deseo, ahora se había convertido en un incendio que ninguno de los dos sabía cómo apagar. Esa noche me fui a dormir con la mente en caos. ¿Qué había sido todo eso? ¿Cómo había permitido que mis emociones se desbordaran de esa forma? Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer, y sin embargo, no podía evitarlo. Algo dentro de mí había cambiado. Lo peor de todo es que no me arrepentía. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete a esta hermosa comunidad arcoíris. Sigamos. Esa noche, el sueño me eludió completamente. Me revolvía entre las sábanas, mi mente dando vueltas en círculos, reviviendo cada instante del beso con Adrián, el toque de sus labios sobre los míos, la forma en que me sostuvo, la manera en que su aliento me hacía sentir viva, de una forma que nunca antes había experimentado. Pero también estaba la culpa, esa sensación tan amarga que no podía escapar. No solo había traicionado a mi hermana, sino también mi propia moralidad, mis principios. Todo lo que había creído correcto parecía desmoronarse con solo pensar en él. Al día siguiente, las horas parecían alargarse como un castigo. Me levanté temprano, tratando de mantenerme ocupada. Valeria no mencionó nada sobre lo sucedido la noche anterior. Tal vez no lo había notado, o quizás no le dio importancia. Lo que no sabía es que la tensión entre Adrián y yo se había vuelto insoportable. Cada vez que lo veía, sentía como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Nos cruzábamos las miradas con una intensidad que no podíamos esconder. Sabíamos que algo había cambiado entre nosotros, pero ninguno se atrevió a hablar de ello. No sabíamos cómo, ni qué decir, pero era evidente que algo estaba a punto de estallar. Las siguientes semanas fueron una mezcla de momentos de tensión, deseos reprimidos y constantes roces. Las conversaciones entre Adrián y yo se volvieron más cargadas de significados, más sutiles, como si estuviéramos jugando un peligroso juego de miradas y palabras sin decir lo que realmente pensábamos. Yo trataba de convencerme de que todo esto era solo un arrebato, algo temporal, una fantasía pasajera. Pero cuando estábamos juntos, la química era innegable. El deseo, la atracción, todo se desbordaba como un torrente imposible de detener. Lo peor de todo es que Valeria seguía ajena a todo lo que estaba pasando. Cada vez que ella entraba en la habitación, me sentía como una persona completamente diferente. Su risa, su mirada confiada, todo era tan normal y tan feliz, mientras que por dentro yo me sentía como una mentirosa. A veces me preguntaba si alguna vez me perdonaría por lo que estaba haciendo. Un sábado, después de una reunión familiar, en la que Adrián y Valeria se fueron a dar un paseo, sentí una necesidad de hablar con él. Sabía que teníamos que abordar lo que había sucedido, de alguna manera. El peso de la culpa comenzaba a ser insoportable, pero también estaba la parte de mí que deseaba con todas sus fuerzas que todo eso fuera real, que no fuera solo un sueño que se desvanecería en cualquier momento. Necesitaba entender qué significaba todo esto para él.
Lo encontré en el jardín de la casa, apoyado contra la cerca de madera, mirando al horizonte como si estuviera esperando algo, o quizás nada en absoluto. No me había visto acercarme, y me sentí nerviosa al instante. No sabía qué decir, ni cómo decirlo, pero sabía que no podía quedarme callada más tiempo. Adrián, dije, con voz temblorosa, al acercarme. Él volteó hacia mí con una expresión que no logré interpretar. Solo había silencio por un momento, hasta que sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. No una sonrisa tranquila, sino una que parecía esconder una mezcla de nostalgia y deseo. Te estuve esperando, respondió, sin darme tiempo a reaccionar. No era una afirmación casual, sino algo que sonaba más profundo, como si hubiera estado esperando el momento en que nos enfrentaríamos a lo que habíamos hecho. Tenemos que hablar, dije, tratando de recuperar algo de compostura. Él asintió, y de inmediato su rostro se volvió más serio, como si también entendiera la gravedad de la situación. Caminamos hasta el banco del jardín, y nos sentamos uno al lado del otro. El aire estaba fresco, y el sonido de los pájaros le daba al ambiente una sensación de calma, aunque para nosotros las cosas no estaban nada tranquilas. Sé lo que estás pensando, comenzó él, mirándome con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. Lo sé. Sabes que esto no fue solo un beso, ¿verdad? No fue solo un arrebato momentáneo. Hay algo más entre nosotros. Mis palabras se atascaban en mi garganta, pero logré articular unas cuantas. Lo sé, Adrián, pero no sé si está bien. Esto no puede seguir siendo así. Adrián me miró, como si tratara de leer mi alma. Su mano se acercó a la mía, y cuando nuestros dedos se entrelazaron, sentí como si la tierra se moviera bajo mis pies. No solo era un beso, no solo era un deseo, era algo mucho más grande, algo que no podía ignorar, pero que sabía que debía. Sé que esto es complicado, pero no puedo seguir ignorando lo que siento, dijo, con una sinceridad que me hizo dudar de todo lo que había pensado hasta ese momento. Él también se estaba enamorando, no solo de mí, sino de la situación, de lo que habíamos creado. No había marcha atrás. Pero lo peor de todo es que en el fondo sabía lo que se venía. Sabía que tarde o temprano, Valeria se daría cuenta. Y cuando lo hiciera, las consecuencias serían devastadoras. Pero eso no me impidió seguir adelante. Esa tarde, después de nuestra conversación, el contacto entre Adrián y yo se volvió más frecuente. No podíamos dejar de buscarnos, de hablar, de tocarnos. Cualquier excusa era válida para vernos, para estar cerca. Cada vez que nos veíamos, el mundo parecía desvanecerse, y no podía evitar dejarme llevar por él. Valeria comenzó a notar que algo estaba cambiando entre nosotros. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, las conversaciones llenas de silencios. Quizá no sabía qué estaba sucediendo, pero intuía que algo no estaba bien. Y yo, por dentro, me moría de miedo de que lo descubriera. Sabía que no podríamos seguir ocultando lo que teníamos por mucho más tiempo. Una noche, mientras estábamos todos cenando en casa, Valeria rompió el silencio. ¿Por qué me miran así?, dijo, mirando primero a Adrián y luego a mí, su voz cargada de incertidumbre. Ambos nos quedamos en silencio. El miedo se apoderó de mí al instante. Sabía que lo había descubierto. Lo temía. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Y sin embargo, no sabía cómo enfrentarlo. No sabía cómo decirle la verdad. Adrián fue el primero en responder. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz sonó tensa, casi forzada. Valeria lo miró fijamente, como si intentara leerlo. No podía escapar de su mirada, y pronto su foco de atención se posó en mí. El silencio se volvió pesado, insoportable. ¿Qué pasa entre ustedes dos?, preguntó, su tono más serio ahora, casi desafiante. Fue entonces cuando entendí que no había forma de seguir ocultándolo. Ya no importaba cuánto tratáramos de disimularlo. Lo sabíamos, y ella también lo sabía. Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho, sigamos. La tensión en el aire era palpable. La mirada fija de Valeria me atravesaba como un rayo, buscando respuestas que no podía dar. Adrián y yo nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer, sin saber cómo enfrentar lo que acababa de estallar entre nosotros. La sala,
que antes había estado llena de risas y conversaciones triviales, ahora se sentía desmoronada, como si todo estuviera a punto de desplomarse. Valeria se levantó de la mesa, su silla raspando contra el suelo, con un sonido agudo que me hizo estremecerme. Me sentí como si todo el peso del mundo cayera sobre mí. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho y que ya no había vuelta atrás. ¿Qué está pasando entre ustedes? Su voz, aunque tranquila, estaba llena de una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Sus ojos no dejaban de mirarnos, y yo sentía cómo la angustia se acumulaba en mi pecho, apretando mi corazón con cada segundo que pasaba. No podía mentirle, no podía seguir ocultando la verdad. Sabía que Valeria había empezado a sospechar, y ahora la verdad saldría a la luz de una manera que ninguno de los tres había anticipado. Adrián, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente dio un paso al frente, como si quisiera asumir la responsabilidad de lo que había sucedido. Valeria, necesitamos hablar. Su voz era suave, pero cargada de una seriedad que me hizo sentir aún más vulnerable. Mi hermana se cruzó de brazos, su postura erguida y desafiante, como si estuviera lista para recibir la explicación que aún no teníamos preparada. Yo sentía que todo se desmoronaba, y sin embargo, Adrián me miró, dándome el valor necesario para dar el siguiente paso. Lo que pasó entre nosotros, comenzó él, no es algo que pueda simplemente ignorarse. No se trata de un error ni de una aventura. Es algo que ha estado creciendo entre nosotros durante un tiempo. Y lo siento mucho, Valeria, pero no puedo seguir ocultándolo. Valeria lo miró fijamente, sin una sola palabra. Yo sentía la mirada de mi hermana sobre mí como una presión insoportable. Cada vez que respiraba, el aire se volvía más denso, y el peso de la culpa me aplastaba. Sabía que la relación que había compartido con Adrián y la forma en que había sucedido todo no solo había puesto en riesgo nuestra amistad, sino también nuestra familia. Pero, ¿qué podía hacer ahora? ¿Cómo podía regresar al punto de partida? No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Valeria por fin habló. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz, que había estado tranquila al principio, ahora era dura, cargada de dolor. Yo no sabía cómo responder, cómo justificar lo que había hecho. Las palabras parecían escapar de mi mente, como si no pudiera encontrar ninguna que pudiera arreglar lo irremediable. Adrián tomó una respiración profunda, como si estuviera buscando la manera de suavizar las palabras que acababa de decir. Miró a Valeria, luego a mí, y al final sus ojos se posaron nuevamente en mi hermana. Lo siento mucho, Valeria, dijo él, con una sinceridad que me hizo sentir aún más culpable. Sé que lo que hicimos no tiene justificación, y no pretendo que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que no fue algo que tomamos a la ligera. Lo que pasó entre nosotros fue real, y siento mucho haberte herido. Valeria cerró los ojos un momento, como si tratara de procesar todo lo que le acababan de decir. Yo, por mi parte, sentía que todo mi cuerpo temblaba, pero no podía apartar la mirada de ella. Sabía que lo que hacía en ese momento, las palabras que elegía, marcarían un antes y un después en nuestra relación. No solo con Adrián, sino también con ella. Esto es una locura, dijo Valeria finalmente, su voz quebrada pero firme. No sé qué pensar. No sé cómo se supone que debo sentirme. Estoy dolida, sí, y tengo rabia. Pero también tengo miedo. Miedo de perderlos a los dos. ¿Qué se supone que haga ahora? Las palabras de Valeria me cortaron como un cuchillo. La verdad era que no había respuesta fácil. Sabíamos que, independientemente de lo que dijéramos, lo que había sucedido entre nosotros dos nunca podría deshacerse. Y la pregunta era, si Valeria podría alguna vez perdonarnos, si encontraría una manera de superar la traición que había sentido. Me levanté de la silla, acercándome lentamente a ella, como si temiera que cualquier movimiento en falso pudiera alejarla aún más de mí. No sabía si lo que estaba a punto de decir era lo correcto, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser. Lo lamento mucho, Valeria. De verdad.
Nunca quise hacerte daño. No quise que esto pasara, ni mucho menos que se convirtiera en algo tan complicado. Te amo, y siempre te he amado. Pero lo que pasó entre Adrián y yo no fue algo que elegimos. Es algo que sucedió, y no puedo cambiarlo. Pero lo que sí puedo hacer es tratar de seguir adelante, con respeto, con comprensión. Si me das la oportunidad, quiero que podamos superar esto juntas. Las palabras salieron con más honestidad de la que me había imaginado. Era lo que realmente sentía. Estaba dispuesta a asumir mi culpa, a ser responsable de lo que había sucedido, pero también estaba dispuesta a pelear por mi relación con Valeria. Sabía que no iba a ser fácil, pero sentía que era lo único que podía hacer. Valeria me miró en silencio durante un largo rato. El dolor y la confusión seguían marcando su rostro, pero poco a poco, algo cambió en su expresión. Sus ojos, que antes estaban llenos de rabia, comenzaron a suavizarse. No sabía si ya estaba dispuesta a perdonarnos, pero al menos parecía estar dispuesta a escuchar. No sé si algún día pueda perdonarte, pero sé que lo que pasó no fue fácil para ninguno de los dos. No puedo seguir guardando esto dentro de mí. Necesito tiempo para procesarlo. Pero no te voy a mentir, me duele mucho. Yo asentí, sintiendo un alivio extraño al escuchar sus palabras. Sabía que no era el perdón completo, pero era un comienzo. Sabía que lo que venía no sería fácil, que las cosas seguirían siendo difíciles entre nosotras, pero al menos había esperanza. Al menos había una pequeña luz al final del túnel. Con una leve sonrisa, Valeria se levantó y se acercó a mí. No me dijo nada, pero cuando me abrazó, sentí el peso de todo lo que había sucedido desvanecerse, al menos por un momento. No era el final perfecto, pero era un comienzo. Y para mí, eso era lo único que importaba en ese momento. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.